Bien, después de haber estudiado la función escalón unitario, que es una importancia para nuestros días porque vivimos inmersos en un mundo o en un universo de ceros y unos, pasemos a estudiar ahora el segundo teorema de traslación, para el cual la función escalón unitario nos va a ser de grandísima utilidad. Entonces veamos, si nosotros tenemos una función f de t menos a, tenemos aquí una función escalón que se está multiplicando por una función f de t menos a. Y la asociamos con su gráfica. Entonces nosotros tenemos la función normal es f de t. Vamos a poner su gráfica, que a la derecha la agrandamos para que sea visible. Entonces nuestra función original es f de t. Nuestra función original es f de t y está aquí. Cuando esa función se convierte en f de t menos a, sufre un desplazamiento. Al estarse multiplicando por la u de t menos a, sufre un desplazamiento a unidades. Y entonces podríamos determinar que la transformada nos lleva al segundo teorema de traslación. Entonces llegamos al segundo teorema de traslación, que nos dice que la transformada de f de t menos a por u de t menos a es e a la menos as sobre f de s. Pero realmente nosotros no utilizaremos ese teorema de traslación, sino el teorema alternativo. El teorema alternativo, que es el que tenemos aquí abajo. Este es el teorema alternativo. O sea, el teorema de traslación nos dice que la transformada de esa función esa función f de t menos a multiplicada por la función escalón es igual a e a la menos as por f de s. Entonces vamos a ver algunas situaciones para comprender. Dice, si nosotros tenemos f de t menos 1, y nosotros tenemos la transformada de f de t menos 1 por u de t menos 1, y le aplicamos la definición del teorema, pues escribiríamos que es e a la menos s por la transformada de f de t menos a, que sería f de s. Entonces sería la transformada de f de t, sería t, y la transformada de t es 1 sobre s cuadrada. Entonces nuestra transformada sería e a la menos s sobre s cuadrada. Si estamos considerando que nuestra función es t. Y rectifico. Escribí una expresión de más, la borro, rectifico. Expresé f y aquí nada más es t menos 1. Y os estamos considerando que esta esa es t, ¿sí? T en términos de t menos a, t menos 1. Entonces veamos otra situación. Tenemos nosotros la transformada de t menos 2 al cuadrado
por u de t menos 2. Observemos que tenemos las dos expresiones entre la misma a, t menos a, u de t menos a y f de t menos a. O sea, están en la misma relación. Por lo tanto, le podemos aplicar el teorema de traslación. Están en la misma expresión, t menos a y f de t menos a y u de t menos a. Le podemos aplicar el teorema de traslación. Entonces podremos decir que esa transformada es igual a e a la menos 2s por la transformada de t cuadrada, t menos 2, consideramos que es t cuadrada, entonces la transformada sería 2 sobre s cúbica. Y entonces nuestra transformada sería 2 e a la menos 2s sobre s cúbica. Pero nosotros, como ya observamos en la práctica anterior, no tenemos la t en función de t menos a. Simplemente tenemos f de t. Vamos a escribirlo por acá y lo borramos. Siempre tenemos f de t por una u de t menos a. Recordemos las funciones que hicimos en la lectura pasada. Entonces no la tenemos en términos de t menos a. Por lo tanto, este teorema no nos sirve para ese tipo de expresiones. Entonces vamos a comprobar el teorema alternativo. Vamos a comprobar nuestro teorema alternativo. Entonces el teorema alternativo me dice la transformada de g de t por u de t menos a es e a la menos as por la transformada de g de t más a. Repito, transformada de g de t por u de t menos a es igual a e a la menos as por la transformada de g de t más a. Bien, entonces consideremos que esta expresión es g de t. Entonces le aplicamos teorema alternativo. Teorema alternativo. Vamos a considerar que esa expresión es g de t. Entonces tendríamos la transformada, dice la transformada de g de t, la transformada de t menos 1 por u de t menos a, u de t menos 1 es igual a e a la menos as, y a es 1, e a la menos s, por la transformada de g de t más a. Entonces nos regresamos a esta que es mi g de t, y dice t más a. Entonces si tenemos t menos 1, y le estamos sumando a, entonces estamos haciendo más 1, entonces tendremos e a la menos s por la transformada de t menos 1 más 1, la transformada de t, y la transformada de t es e a la menos s por 1 sobre s cuadrada. Entonces llegamos a que tenemos e a la menos s sobre s cuadrada. Mismo resultado que obtuvimos cuando les tenemos en el primer teorema de traslación. ¿Sí? Estamos comprobando el teorema alternativo en relación con el segundo teorema de traslación. Hagamos lo mismo con la otra expresión, t menos 2 al cuadrado. Entonces tenemos la transformada de t menos 2 al cuadrado por u de t menos 2
debe ser igual a e a la menos 2s, porque dice el teorema alternativo es e a la menos as, e a la menos as, entonces e a la menos 2s por la transformada, y dice el teorema alternativo g de t más a. Entonces mi g de t es t menos 2, entonces escribimos t menos 2, t menos 2 más 2 al cuadrado, y esto nos lleva a que tenemos e a la menos 2s por la transformada de t al cuadrado, y la transformada de t al cuadrado e a la menos 2s por 2 sobre s a la 3, y como observamos llegamos al mismo resultado que hicimos en la otra expresión, 2s sobre s a la 3. Y este es el teorema que vamos a manejar comúnmente, el teorema alternativo. Entonces lo remarcamos porque el teorema alternativo es importante para nosotros. El teorema alternativo. Es al que vamos a recurrir más en la práctica. Bien. Borramos los elementos que nos han auxiliado en esta parte. Ya dejamos el teorema de alternativo. Borramos los demás auxiliares. Dejamos nuestro teorema alternativo. Vamos a subirlo. Y tendremos que cambiar el recuadro. Bien, nuestro teorema alternativo. La función escalón unitario nos permite escribir una función por secciones en términos de escalón unitario, y en base a eso podemos nosotros encontrar más rápidamente una transformada. Ocultemos un segundo nuestro teorema alternativo, que es una función por secciones, es una función por partes. Entonces vamos a dibujar por aquí una pequeña gráfica que nos ayude a comprender lo que tenemos ahí arriba. Entonces tendremos nuestros ejes, y dice que tenemos valores en un intervalo que va desde 0. Tenemos en un intervalo que va desde 0, T1, T2. Tenemos esos intervalos. Y en esos intervalos dice, tenemos una función f0 que va de 0 a 1. Vamos a poner aquí f0, de la función f0, función de t. Tenemos otra función que es f1, que está entre t1 y t2. Entonces vamos a escribir otra función que es t1. Vamos a suponer que es esta, t1 entre t1 y t2. Tenemos la función f1. Y tenemos otra función que es f2. f2 que está para valores mayores que t2. Entonces escribimos otra función por acá. Vamos a suponer que aquí para valores mayores que t2 tenemos otra función.
y a esto le llamamos una función por secciones. Entonces tenemos nuestra función f0, f0, f1 y f2. Yo prefiero nombrarlas 1, f1, f2 y f3. Bien, pero así está nuestro texto y así lo analizamos. Y esa función por secciones la podemos expresar como una función escalón. También para la función escalón yo uso una escritura especial. Bueno, una escritura que nos aclare, no especial. Sino diríamos que si nosotros escribimos esa función, ahora la estamos expresando como una función escalón unitario. Entonces yo suelo escribir este número. Y esa función escalón unitario va a ser, primero es f0. Le voy a poner la t por abreviar. Entonces mi función escalón va a ser f0 más u de t, u de t0 menos t1, o u de t menos t1, u de t menos t1, por f1 menos f0, f1 menos f0, más u de t menos t2 por f2 menos f1. Entonces de esa manera transformamos una función escalón, una función por partes en una función escalón unitario. Bien, la voy a traducir a la forma en que suelo yo trabajar. Nosotros tenemos una función escalón, vamos a borrar por acá. Vamos a borrar por acá los elementos. Y vamos a generalizar más esa expresión. Trazando otra función más. Entonces aquí tenemos una función 1, una función 2, una función 3 y una función 4 que están en los intervalos. Vamos a ponerle de 0 a A porque nosotros manejamos t menos a. Aquí vamos a suponer que es b y aquí vamos a suponer que es c. Y entonces si analizamos, tenemos una función f de t que está formada por cuatro funciones f1, f2, f3 y f4. Y esas funciones se encuentran en los intervalos. F1 está en el intervalo entre 0 y A. Por lo tanto, esa función dice estamos entre 0 menor o igual que t menor que a. Después tenemos la función f2 y esa función f2 está entre a y entre b. Entonces tenemos la función f2 que está entre a menor o igual que t y menor o igual que b. Y la otra función, como ya analizamos, pues va a estar en b menor o igual que t y menor o igual que c. Y la última función está en valores mayores que c. Entonces escribimos para valores t mayor o igual a c. Entonces esa es nuestra función escrita, nuestra función por secciones. Ahora esa función la vamos a escribir en términos de escalón unitario,
Quitamos estos elementos que ya hemos copiado. Y ahora esa función la escribimos en términos de escalón unitario. Entonces yo acostumbro a usar el símbolo, dice F en U, la U de escalón unitario, nomás para acordarme que me la transformé a función de escalón unitario. Y debe ser F1 más U de T menos A por F2 menos F1. Después más U de T menos B por F3 menos F2 más U de T menos C por F4 menos F3. Y de esa forma hemos transformado la función escalón unitario. Y por lo tanto, podríamos encontrar ya la transformada de la función escalón. Vamos a escribir por aquí, dice la transformada de la función escalón unitario. La transformada de FU en T, pues debe ser la transformada de F1 más U de T menos A por F2 menos F1 más U de T menos B por F3 menos F2 más U de T menos C por F4 menos F3. Y para encontrar esas transformadas tendremos que hacer uso de nuestro teorema. Tendremos que hacer uso de nuestro teorema alternativo. Entonces, de esta manera transformamos una función por secciones en una función escalón unitario. Entonces, hemos visto el teorema de traslación y la transformación de una función por secciones en escalón unitario. En el siguiente video o en la siguiente lectura haremos ejercicio de transformación.